Doctor Ocio, cuéntenos, comparta un poquito con nosotros ese episodio que fue desde la campaña del 89 en la que usted estaba en realidad como presidente del Congreso con Acción Democrática Nacionalista a partir de una alianza con el PDC y que al final se ha traducido a partir del acuerdo entre ADN y MIR con candidato a la presidencia del MIR y a la vicepresidencia de ADN. Todo ese proceso, los acuerdos preelectorales con ADN, las razones del PDC y posteriormente el acuerdo con el MIR que permite llegar a ese binomio. Y en segundo lugar, le voy a pedir que nos cuente cómo ha encontrado el Parlamento. Usted ha sido el segundo vicepresidente después de casi 2 décadas de dictaduras militares donde cuentan en esta misma videoteca que no había ni siquiera infraestructura, es decir, ha sido un trabajo realmente de hormigas el que se haya logrado darle una posición fundamental en el Estado a la vicepresidencia y a la presidencia del Congreso. Bien, debemos anotar acá que en realidad la política de alianzas de la democracia cristiana nace con la reforma agraria, como ya expliqué antes, cuando participan en el Consejo Nacional de la Reforma Agraria presidida por don Hernán Siles Suazo, participan representantes que teóricamente eran de expertos, conocedores de la realidad, tanto de lo que era el PIR en su tiempo, la democracia cristiana que aparecía, y personas de la actividad cívica. Y hay un primer entendimiento con el MNR. Pero más que esto, cuando la revolución de 1952 lleva al MNR al gobierno, en Potosí, el oficial mayor de la alcaldía es el fundador de la democracia cristiana en Potosí, que era don Jorge Derpich, quien era el oficial mayor, siendo que era de la raíz precisamente de ese esfuerzo de Monseñor Piñedoli, que recomendaba actuar al cristiano, al católico, en la política porque iba al bien común. Entonces, ahí aparece un segundo rasgo que muestra el acercamiento de la democracia cristiana hacia el MNR en ese tiempo. No para ahí. Posteriormente, cuando hay las elecciones en las cuales participa por nosotros René Bernal como candidato a la presidencia, ganando la mayoría en Cochabamba y en Oruro. Y ocasión en la cual el MNR con don Víctor Paz Estenssoro había perdido desastrosamente en el país una cantidad, pese a su tradición, una cantidad relativamente pobre de votos respecto a lo que siempre acostumbraba el MNR conseguir. En ese punto, la democracia cristiana tenía una cuestión que ha influido y que es poco conocida, pero que siempre ha tenido efecto. La posición de la jerarquía católica, la Iglesia Católica, su jerarquía, que era siempre tendiente a dejar a un lado a la democracia cristiana, porque decía compromete el sentido pastoral de lo que es la Iglesia Católica. Esa era la interpretación de la jerarquía que es hasta hoy. Pero de la gente que tenía que ver con la Iglesia, no, porque la gente, este es un país totalmente politizado. Inmediatamente el que era del movimiento de los cursillistas o del movimiento familiar cristiano o de las señoras de Acción Católica, inmediatamente decía, tenemos que pronunciarnos aquí porque son cristianos, porque son católicos. Y eso naturalmente era un tema que no le gustaba a la jerarquía católica porque evidentemente había un grado de confusión. Una cosa era la acción política y otra cosa la acción religiosa, porque para la acción religiosa se refería a toda la comunidad, movimentistas, piristas, comunistas, falangistas, lo que fueran, era para todos. Pero la acción política no. Pero por la acción política, obviamente, los que hacían los pactos llegaban a entenderse con la democracia cristiana para tratar de utilizar esa vertiente
de los católicos apoyando a lo que creían que era su tarea a tomar en cuenta. Claro. Cuando pasó la elección en la cual, que se anuló por cierto, en la cual René Bernal ganó la mayoría en 2 departamentos con la democracia cristiana, él fue candidato de la democracia cristiana, no porque él fuera militante de la democracia cristiana, sino porque era, para los demócratas cristianos, un militante de los cursillos de cristiandad. Ajá. Y su esposa, una distinguidísima persona, muy activa, la señora Brito, hija del famoso coronel Brito, fusilado en el tiempo de Villarroel. Era una persona de gran fuerza moral y de gran ímpetu que movía todo, y ella realmente consiguió un resultado muy favorable. Entonces, cuando tuvimos reuniones de nuevo acercamiento con don Víctor Paz Estenssoro dijo que quería hacer un pacto con nosotros y que proponía como candidato a vicepresidente a don René Bernal Escalante. La verdad es que don René Bernal Escalante, cuando le planteamos la cosa, no vio con buenos ojos. Dijo, no es conveniente, yo no acepto ser candidato a vicepresidente con don Víctor Paz Estenssoro. Probablemente hubo influencias que van más allá en lo personal. No hay que olvidar que en el gobierno de Villarroel, donde fue Brito asesinado, en realidad su hija no ha debido estar muy favorable con el MNR, ¿no es cierto? Entonces, en la negociación que vino después, se le avisó al doctor Paz que no era posible llevarlo de candidato a don René Bernal, que él tenía la idea de hacer su propio proyecto, que lo hizo, pero sin éxito, ¿no? Es que el Comité Nacional del Partido Demócrata Cristiano resolvió proponerme a mí, que era el presidente del partido en ese momento. Y de ahí nació en el año 1979 la candidatura Víctor Paz Estenssoro, Luis Ocio Sanginés, candidatura que ganó en 8 departamentos y perdió como en la guerra en La Paz. En La Paz, el doctor Hernán Siles Suazo nos sacó ventaja al conjunto de los 8 departamentos. Sin embargo, en Potosí, por ejemplo, la votación nunca más se ha obtenido una mayor votación que en ese año 1979. Obtuvimos 107.000 votos, ahora no se llega a 50.000, cuando se es mayoría y muy mayoría. Ni siquiera Evo ha conseguido una votación así de alta. La diferencia era muy cortita entre la UDP y el MNR. Votos. No era nada. Pero los diputados elegidos por la alianza con MNR, PDC, el partido del doctor Guevara, llegó a tener 64 parlamentarios, y la del don Hernán Siles Suazo tenía 46 parlamentarios. De manera tal que la razón fue que la votación de La Paz, que requiere mucho voto para cada diputado, señaló el resultado de la diferencia a favor del doctor Hernán Siles Suazo, pero no dio los parlamentarios que correspondía por esta diferencia que hay entre los votos, por ejemplo, que se necesita para ser diputado por Pando y los que se necesita para ser diputado por La Paz. Esto tuvo efecto. Naturalmente, posteriormente ya vinieron los golpes de Estado, la situación ya es que cooperamos en la conquista de la democracia otra vez, haciendo de voceros de los 7 partidos que hicieron la gestión de conseguir este apoyo de parte de las Fuerzas Armadas y de los propios partidos. Y yo tuve contactos con don Hernán Siles Suazo, con don Víctor Paz Estenssoro, con la gente del MIR, con don Juan Lechín, con don Hugo Banzer, porque claro, el propio general Hugo Banzer estaba de acuerdo con reconquistar la democracia, pero lógicamente no era muy sencillo, puesto que él había representado una dictadura. Entonces, pero ese acercamiento nos llevó a que entre todos busquemos el que vuelve el periodo democrático, al que ciertamente el general Torrelio ayudó bastante a través de darse cuenta que era necesario ya buscar una nueva opción. Ese es el momento en que hubo la inflexión en la cual la democracia cristiana tuvo una representación importante con documentos que publicó y con la gestión que hizo
de ser portavoz de los partidos que estaban buscando la democratización. Ahí nace el acercamiento a todas las fracciones, incluso el retorno al entendimiento con el MNR, que finalmente no pudo ser, porque lo que se le ofreció a la democracia cristiana en términos de su actuación fue relativamente muy baja, como después pasó, con lo que en realidad ofreció el general Banzer, que escogió la posibilidad de que su candidato a vicepresidente sea un dirigente de la democracia cristiana. Así es que nació ese entendimiento que se llama el Pacto de Convergencia, donde se le pide al general Hugo Banzer que realmente deje esa posición que había sostenido hasta ese tiempo y que se pronuncie por la democracia, haciendo todo lo que fuera necesario para el efecto. Se llegó a un acuerdo, un documento que es importante porque muestra la conversión, si cabe el término, del general Banzer hacia la democracia, la aceptación de que él quería ser electo por el pueblo desde el punto de vista democrático. Y esa candidatura que se hace de esa manera, obviamente tenía además el antecedente del relacionamiento con el propio MIR. No hay que olvidar que el MIR nace por una parte de las corrientes marxistas muy actuales en ese momento y de la democracia cristiana revolucionaria. Los principales dirigentes del MIR son precisamente de esa vertiente, con excepción de Jaime Paz, que él era socialista, aun cuando estaba en Lovaina. Él tenía una posición más bien de fuerte presencia marxista. En cambio, su hermano era militante de la democracia cristiana, claro. Néstor Paz Zamora. Y su familia era, empezando de su mamá, todos muy compenetrados de la posición social cristiana, que tenía precisamente como base de lo que es la democracia cristiana. Entonces, naturalmente, había un grado de entendimiento con la militancia superior del MIR y nosotros. Ellos vieron, al hacer el acuerdo con Banzer, que tiene un pasaje que no sé hasta qué punto se conoce. Y como era lógico en ese tiempo de la discusión, de las negociaciones, por un lado Gonzalo Sánchez de Lozada, por otro lado Jaime Paz Zamora, por otro lado Hugo Banzer Suárez, designaron cada quien a sus delegados para negociar, para ver de llegar a un acuerdo que pudiera salvar el empantanamiento que suponía el famoso triple empate que había aportado Oscar Eid como su habilidad de operador que tiene. En esa situación, lógicamente, los delegados buscaban alternativas y en un momento dado, y esto es seguramente muy poco conocido, los negociadores de Gonzalo Sánchez de Lozada, o él, no sé, dijeron a los negociadores de don Hugo Banzer que le apoyen a Gonzalo Sánchez de Lozada para ser presidente y que ellos estaban dispuestos prácticamente a reconocer los gastos de la campaña de don Hugo Banzer. Eso era muy grave. Y eso le dijeron, yo estaba en la reunión, le dijeron a Banzer, uno de los negociadores, esto es lo que han propuesto. Banzer se enfureció, dijo, qué barbaridad, yo no he pedido eso. Se enfureció realmente, trató mal a los negociadores y llamó por teléfono inmediatamente, o en el corto plazo, a Jaime Paz. Y dijo, tiene usted mi apoyo incondicional, vamos a votar por usted. Esa fue la causa entonces. Entonces, eso es lo que realmente pasó. Entonces, claro, seguramente hubo estupefacción en el lado del MIR, no sé eso. Pero lo cierto es que al día siguiente se dieron cuenta que solos no iban a poder gobernar si no tenían algún apoyo, porque el apoyo del general Banzer era hacer presidente a Jaime Paz y a vicepresidente a Gustavo Fernández. Eso era el apoyo. El apoyo inicial fue así, cerrado. Yo estaba presente en el momento que Banzer comunicó eso a Jaime Paz. Lógicamente, eso fue un golpe durísimo a Gonzalo Sánchez de Lozada. Un error que cometieron en forma imprudente, tal vez. El resultado fue que se pusieron a negociar
la propia gente del MIR se dio cuenta que para ser gobernable al país había que tener fuerza en el Parlamento. Y no tenían la fuerza suficiente. No hay que olvidar que estaban terceros. Primero estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, segundo estaba Hugo Banzer y tercero estaba Jaime. Entonces, lógicamente, acordaron seguramente, eso yo no sé, que buscar un entendimiento de apoyo. Y vinieron los negociadores de la convergencia, o sea, de NPDC, a la reunión donde presidida por Banzer, dijeron, bueno, hemos negociado, vamos a apoyar al gobierno, vamos a tener la posibilidad de hacer un acuerdo, pero se ha convenido que el candidato a vicepresidente de la convergencia va a ser parte del acuerdo que se tenga, va a ser designado, va a ser elegido vicepresidente junto con Jaime Paz Zamora como presidente. Obviamente, para mí es la primera noticia que sabía del particular. Yo pedí la palabra y dije, yo no estoy de acuerdo. A mí no me ha consultado nadie. Entonces el general Banzer dijo, un momento, vamos a hacer un cuarto intermedio, y me llamó a su despacho. Y me dijo, ¿cómo no va a aceptar usted esto? Con eso está pues su partido adquiriendo una personería que puedan utilizarla, va a tener el apoyo. No puede hacer eso a su partido, consulte a su partido. Yo consulté a mi partido y mi partido, claro, me dijeron, pues, ¿cómo vas a dejar una cosa de esto si es el producto de lo que está haciendo? Yo cedí. Y entonces, sobre esa base se llegó al acuerdo y yo tuve antes una reunión con Jaime Paz, una única reunión el día antes de la elección en el Congreso. Lo fui a visitar a pedido de él en su casa, en la zona de Calacoto. Me dijo, bueno, estamos haciendo un acuerdo que sea para bien, y terminó la charla. Y yo me fui a volver a mis actividades y ya hubo la reunión, hubo la votación, los resultados son todos los conocidos. Pero fue ese el acuerdo en el que yo no participé. Para mí fue una cosa que me dejó bastante desconcertado, pero claro, cumplí. No había otro remedio. Fue una parte que explica el acuerdo con el general Banzer sobre la base de ese compromiso que quedaron en que iban a llevarlo también con el MIR. Ahora, para darme a nombre del MIR, para invitarme a la reunión con Jaime Paz, estuvieron Gonzalo Balda y Luis González Quintanilla en mi casa para decirme que esto se había resuelto, que estaban apoyando. Bueno, en fin, había la amistad antigua de cuando eran militantes de la democracia cristiana, tanto Gonzalo Balda como Luis González Quintanilla. Su hermano no, pero Luis González sí. Y claro, después ya había el apoyo, yo conocía a la mayor parte de la gente del MIR y sobre todo hubo una actitud muy desprendida de parte de Gustavo Fernández, que él dijo, yo por el bien del país voy a ceder, estoy de acuerdo con que vayan con el doctor Ocio para la vicepresidencia. Y él cedió porque él era el que en ese momento estaba adoptando una posición, digamos, de renuncia, ¿no? Evidentemente, tanto Jaime como yo mismo, durante todo el tiempo de gobierno, nos apoyamos en Gustavo. Gustavo estuvo los 4 años de ministro de la presidencia y ciertamente llevó la parte principal del relacionamiento, no solamente en el Ejecutivo con los partidos, sino también con el Congreso. Lógicamente, yo era de otro partido, entonces no había toda la apertura, digamos, desde el punto del MIR, no obstante que eran amigos. Por eso yo hablo de relaciones públicas humanas buenas, pero de ese tipo de relaciones que dicen ni de lejos que te hieles, ni de cerca que te quemes. Esa es la historia de esa parte. Muy interesante. Y ahora, cuéntenos cuando llega a la vicepresidencia, porque haciendo un poco de memoria, antes de este proceso democrático contemporáneo, y creo que en particular con la llegada de un demócrata que cree en el rol del Parlamento, como usted lo ha manifestado, ha cambiado el rol de la vicepresidencia
aparece cumpliendo esa función de presidencia del Congreso de manera más nítida. Era una instancia que prácticamente aparecía simbólicamente, ¿no? Que no cumplía un rol central, que hoy ha derivado en un momento en el que cobra tanta centralidad que al parecer cumple un rol más bien de primer ministro que de presidente del Congreso. Pero cuéntenos, doctor, esa historia de cómo se ha parado la institución que es la vicepresidencia y asignar el rol central que hoy tiene al Congreso desde su presidencia. La realidad es que quien ha hecho el trabajo del Congreso realmente ha sido Julio Garrett. Él inicia. Primero como presidente del Senado, después como vicepresidente de la República. No hay que olvidarnos que el doctor Paz prácticamente lo dejó en la congeladora. No, yo he reemplazado a la presidencia ejecutiva 44 veces. Julio no lo hizo con el doctor Paz ni una vez. Con don Hernán Siles siendo presidente del Senado, sí lo hizo. Pero siendo vicepresidente del Congreso, ni una vez lo reemplazó al doctor Paz Tensor. El doctor Paz Tensor no viajó. Él tenía su modo de ver. Lo estimaba mucho a Julio, pero no estaba en su talante el dejar las cosas o el no manejar él mismo todo el tiempo. Lo cierto es que Julio Garrett empezó a nombrar comisiones, comisión de minería, comisión de constitucional, comisión de derecho civil, varias comisiones. A mí me invitó a la comisión de minería, siendo presidente del Senado y luego del Congreso. Entonces prepararon documentación que la habían archivado, todos los informes de todos los campos quedaron archivados en unos cajones que prácticamente yo los encontré después al estar haciendo revisar. Yo diría que el atributo principal de la reorganización del Congreso fue un producto del esfuerzo y la labor de Julio Garrett, que como no tenía mucha actuación en la parte ejecutiva, se dedicó alma, vida y corazón al Congreso. Y lo hizo con bastante éxito, ciertamente que debemos reconocer. Posteriormente, todos los presidentes del Senado, de diputados, han mantenido una línea sobre ese particular y eso es lo que ha motivado lo que explicaba antes de la creación de esta fundación de apoyo al Parlamento, que tiende a ser lo que se llama Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana. Entonces, conseguimos felizmente el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer porque nuestro voluntariado no era suficiente para mantener eventos, ¿no? Así que gracias a eso es que puede todavía prevalecer esta entidad y que ha dado cierto acercamiento a los parlamentarios. Aún hoy, pese a las tensiones que existen entre el partido de gobierno y la oposición y las actividades un poco difíciles que tienen los parlamentarios, hay esa relación, ese relacionamiento humano que realmente ojalá pudiera expresarse públicamente, no se lo hace públicamente, porque públicamente hay que estar en desacuerdo, porque si no ya a uno lo critican. Pero en el periodo del 85 al 89 del doctor Víctor Paz, creo las decisiones centrales, como ha sido el 21060, se toman a partir del Ejecutivo. Cuando uno revisa las leyes de reforma política que vienen del Parlamento, son realmente una lista corta. Sin embargo, en el periodo de Jaime Paz Zamora y de usted, doctor, el rol que empieza a cumplir el Parlamento es central. Y vemos una serie de medidas, para ponerle algún ejemplo, el reconocimiento de los territorios, de las tierras comunitarias de origen que empieza en ese periodo, leyes fundamentales para transparentar y a institucionalizar el sector público. Entonces, creo que empieza recién en este segundo mandato de la democracia a cobrar un rol fundamental el Parlamento. Y creo que también ha sido parte de Claro, yo creo de que la visión. tiene que ver
eso con la línea que se impuso de dar su lugar al Congreso, que es una línea que le permitió actuar y en la cual Jaime Paz se portó muy consecuente con lo que dijo al principio. Recordarán su famosa frase de que el doctor Hernán Siles no me mandaba ni a comprar pan. Y eso yo no le deseo, y a mí me dijo personal, yo no le deseo a nadie, pero la verdad es que anecdóticamente yo no conozco el Picacho, nunca he ido a la propiedad, hasta el Evo he ido, pero yo no conozco, no fui. Nunca subí al automóvil de la presidencia. Yo tenía un autito que lo trajo, que lo importó Julio Garrett y lo utilizó Jaime Paz. Era un auto Mercedes, un buen auto, pero que ya tenía algunos años. Yo no cambié de auto, continué con el mismo. Nunca entré al auto del presidente y prácticamente mantuve esa historia, ni de lejos que te quemes, ni de lejos que te hieles, ni de cerca que te quemes. Y Jaime fue muy respetuoso de eso, muy considerado. Y, por ejemplo, en el caso de la asignación del edificio de la vicepresidencia actual, presidencia del Congreso, eso conseguimos hablando parlamentario por parlamentario, para convencerles de la necesidad. Y conseguimos aprobar una ley por unanimidad de asignar al Congreso y a la biblioteca y archivo del Congreso el ex local del Banco Central. Jaime Paz me llamó en la mañana, estaba con Gustavo, me dijo, te va a hablar el presidente, me dijo Gustavo. Y Jaime me dice, oye, me dice, acabo de recibir un documento, una ley del Parlamento, asignando al Congreso y a la vicepresidencia el local del ex Banco Central. ¿Cómo es esto? Me dice, sí, pero se ha aprobado por unanimidad, le dije yo. En 20 minutos publicaron la ley, sancionó que la ley estaba sancionada, la aprobó el presidente y la publicaron inmediatamente. Porque me dijo, hay 14 instituciones que desde los ministerios hasta los sindicatos que quieren ese local. Claro. Entonces él en 20 minutos, entre la actividad que correspondía al caso, estaba ya dada al Congreso la propiedad de este hermoso edificio, este palacio, ¿no? El actual. Evidentemente es una muestra de la forma cooperativa que tuvieron Jaime y su gabinete, ¿no? Principalmente con los ministros que fueron los que actuaron casi todo su periodo. De lo que es ese momento de avance de conseguir un edificio propio a lo que es hoy el rol de la vicepresidencia, ¿cómo ve que han evolucionado las cosas en el Parlamento? En lo material han avanzado. En cuanto se refiere al concepto de fondo, se han quedado estancados. Y no es porque quiera fulano o sutano, sino es porque la naturaleza de la aceptación que hacen, en este momento el sistema más vigente es el mismo que habría querido seguramente cualquiera de los presidentes presidencialistas, repitiendo, que quieren tener todo el poder para hacer para bien en lo posible y a veces para mal las cosas, ¿no? De manera tal que yo creo que es más bien cuestión de sistema, más que otra cosa. Es decir, el no reconocer que aún constitucionalmente, actualmente, el Parlamento es el primer poder del Estado. Eso de que se ha vuelto órgano o poder, en realidad es poder, ¿no? Y eso debería ejercerse de esa manera. Creo yo que esa es la principal diferencia, no encuentro otra realmente, ¿no? Porque las personas, todas empezamos, como lo que decía Winston Churchill, ¿no? Dice, cuando me nombraron como miembro del Parlamento, de la Cámara de los Comunes, durante los primeros 6 meses no me explicaba cómo llegué a esa función. Y después de los 6 meses primeros no me explicaba cómo llegaron los otros, decía Churchill. Y eso pasa en el Parlamento, uno aprende y después ya tiene la práctica, pero todos tenemos que aprender y no es fácil. Seguro que sí. En esta etapa de construcción de la democracia,
esas bancadas deliberaban porque las brigadas tenían un rol secundario frente al rol de la bancada, doctor. Creo que recién en los últimos 10 años empieza a cobrar fuerza el rol de una brigada al interior del Parlamento. Me parece que, tal vez me equivoco, en los primeros años las bancadas tenían un rol primordial frente a la brigada. Y quiero que me cuentes si había deliberación para aprobar las leyes, porque a veces queda la imagen de que era una especie de acuerdo tipo Pasanacu entre los partidos y las decisiones se tomaban por orden del Ejecutivo, pero por otra parte hay actores parlamentarios que nos cuentan que el proceso de aprobación de las leyes no necesariamente eran negociaciones, sino argumentaciones con principios y con debates. Yo diría que de cada cosa un poco. Ha habido, naturalmente, la recomendación del Ejecutivo sobre alguna ley que le interesaba particularmente, en que el ministro vinculado, que es el ministro de la Presidencia, llamaba a los diputados individualmente de su partido o incluso de la oposición a pedir su apoyo, ¿no? Y ese apoyo le era asignado o no le era asignado. Pero muchas veces también había muy bien, pero tengo un proyectito de una escuela en tal lugar, tienen que apoyarme ustedes. Bueno, entonces el toma y daca propio de la deliberación parlamentaria, que eso es casi legítima, aun cuando parezca un poco sorprendente, pero es así, ¿no? Ya voy a apoyar, pero ustedes, por favor, le he prometido a mi electorado hacer tal escuelita o tal camino o tal atajada. O viene ya la fecha de aniversario de mi departamento. Claro. Claro. Ese es el procedimiento. Y yo diría que eso de los levantamanos es relativo. Claro, cuando ya se ha discutido el tema y hay una consigna para aprobar, porque consignas también hay de los partidos, ¿no es verdad? La solución que hacen los que no están de acuerdo con eso es plantear voto nominal para ver si cada quien realmente lo está haciendo. Ahí uno se da cuenta quiénes se hacen prácticamente por consigna o quienes tienen argumentos, ¿no? Entonces hay de todo un poco. Hay algunos que tienen argumentos, hay otros que tienen consigna, pero esa consigna nace o tienen acuerdo a cambio de algo. El Parlamento es un grupo de personas que es, diríamos, casi una comunidad, aun cuando parezca contradictorio, incluso entre opositores y oficialistas, que para entenderla hay que estar adentro. Eso es lo que le pasó. El problema de Tuto Quiroga fue que nunca fue parlamentario, y eso le perjudicó mucho en su manejo. Y el de Carlos Mesa también, él no fue parlamentario, entonces le costó entrar en los vericuetos de lo que es el Parlamento internamente. Y son unos vericuetos que, bueno, el ciudadano común dice, están mal manejando el tiempo, estos que ganan de sentados y todas las cosas que dicen, pero la verdad es que hay este tipo de trabajo que no es definitivamente a un lado o al otro. Es un trabajo que hay que entenderlo estando adentro, no hay otra manera. Eso decía el doctor Paz Estenssoro también, pero él decía en otro sentido, él decía, para ser político y para ser político en este país hay que ser diputado, decía el doctor Paz. Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos compartido la historia personal. Gracias a ustedes por acompañarnos.